Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Doy un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que se conectan en los diferentes países del continente hispanohablante. Gracias por hacerlo y edificarnos juntos. También quiero dar énfasis que nosotros somos Iglesia de Cristo, no somos ningún grupo denominacional. Enseñamos como Iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor estableció el primer siglo en el día de Pentecostés. Amén. Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego daré siempre las indicaciones que acostumbro dar en cada mensaje que expreso. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos agradeciéndote, sobre todo porque es el día de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por esa bendición. Permite que lo haga siempre dirigido por el Espíritu Santo, que seas tú honrado, glorificado, y que cada uno de nosotros seamos muy edificados. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis los días domingos, los días del Señor. Estamos en el capítulo 31, donde Jacob y su familia se apartan de Labán. Le repito, Jacob y su familia se apartan de Labán. Génesis capítulo 31. Hoy vamos a ver las partes quinta y sexta, y con estas dos partes voy a terminar el capítulo 31. Luego el siguiente día del Señor vamos a continuar con el capítulo 32. La parte que vamos a ver ahora es el pacto entre Jacob y Labán. Se lo repito, el pacto entre Jacob y Labán, que está basado en Génesis capítulo 31, los versículos 43 hasta el 45. No voy a leer la porción entera, la voy a ir desglosando conforme entremos a cada uno de los versículos. Comencemos con el versículo 43. Dice que respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que en ellas han dado a luz? Aquí nosotros podemos ver la obsesión con la riqueza deformó el razonamiento de Labán. Su respuesta a Jacob fue una respuesta pomposa y falsa. Eso es lo que podemos ver. Legalmente no había ninguna base para el reclamo de Labán en cuanto a que las hijas, los hijos, las ovejas y todo artículo personal que tenía con ellos le pertenecían a él. Claro, estaba abusando como siempre. Jacob había trabajado 20 años para Labán para recibir estas esposas y posesiones, por lo que ahora, en presencia de sus parientes, Labán se exponía
como un mentiroso, rencoroso y codicioso. Aún así, la pregunta retórica que Labán admitía la derrota, pues, cuando dice: ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas? O a sus hijos que ellas han dado a luz. Si bien la preposición le se traduce generalmente como a o para, también puede traducirse como acerca de. Se lo repito, puede traducirse como acerca de. Varias otras versiones consignan acerca de en esta pregunta. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional consigna: sin embargo, ¿qué puedo hacer hoy acerca de estas hijas mías o acerca de los niños que ellas han dado a luz? Gracias a la intervención de Dios en la materia, ya lo hemos visto en Génesis 31, en los versículos 24 y 42, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces, Labán no tenía el poder de recuperar a ninguno de ellos. Era realmente, como podemos decir, un cierto garbo que él estaba demostrando ahí, como quien dice: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. No hay cosa más terrible cuando una persona que ha tenido poder o autoridad lo pierde repentinamente, y lo más terrible es que se pierda por sus malas acciones. Por eso miren lo que nos dice el versículo 44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos, con el fin pues de salvar lo que quedaba de su honor. Fíjense bien, lo que quedaba de su honor. Propuso que hicieran un pacto que fuera por testimonio entre los dos. Entonces, al hacerlo, exoneraba a Jacob de sus falsas acusaciones. En el versículo 45 dice: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Jacob sabía que las pruebas presentadas lo habían reivindicado y asestó un duro golpe al ego de Labán. Sin embargo, no alardeó de su victoria. No se mofó, pues, en otras palabras. Simplemente tomó una piedra y la levantó por señal, como había hecho años atrás en Betel. Allí había hecho una acción semejante. El versículo 46 nos dice: y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. En vista pues de que Labán se había retractado de varios compromisos orales en el pasado, Jacob sin duda deseaba la seguridad de un juramento de pacto hecho en presencia de muchos testigos. Instruyó a sus hermanos, o sea, a sus familiares, en otras palabras, a recoger piedras y a amontonarlas en un majano. La palabra majano es la palabra gal, así como la oye en el idioma hebreo, que en otras palabras es un montículo. Y comieron una comida pactal sobre aquel majano. Dice entonces: él les hizo banquete y comieron y bebieron. Los participantes
En la comida, evidentemente incluían a su suegro y a su clan, porque Labán explicó el significado de las piedras. La conversación sobre este monumento continúa hasta el versículo 54. Pero ahora veamos los versículos 47 al 49. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Labán pues se refirió al montículo de piedras como Jegar Saaduta, que es una expresión aramea que quiere decir montículo de testigos. Eso es lo que quiere decir, montículo de testigos. Porciones arameas del Antiguo Testamento incluyen Génesis 31, 47, y hay una variedad de textos en el Antiguo Testamento, en Daniel, en Esdras. Vemos que el lenguaje toma su nombre del pueblo de Siria, o sea, la región donde vivía Labán. En el siglo VIII antes de Cristo, el arameo se había convertido en el idioma internacional del antiguo cercano Oriente, siendo utilizado por los comerciantes y diplomáticos. Por ejemplo, si vamos a 2 Reyes 18:26, dice: entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Segna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Luego, porque nosotros lo entendemos, dice, y no hables con nosotros en lengua de Judá, o sea, el hebreo, pues, a oídos del pueblo que estás sobre el muro. Jacob lo llamó Galaad, que quiere decir lo mismo en Hebreos 15. El nombre, pues, Galaad es igual a Galaad, la región donde acamparon Labán y Jacob, y donde ellos hicieron un pacto. Entonces, habiendo vivido en Harán durante 20 años, el patriarca se había vuelto bilingüe. Evidente, llegó joven y trabaja 20 años, vive 20 años, mejor dicho, en esa región, y 20 años son demasiado para aprender una lengua. Es decir, personas que se preocupan por aprender una lengua. Hay personas que pueden vivir 30, 40 años en un país y no aprenden la lengua, pero eso es punto y aparte, ¿verdad? Habiendo vivido en Harán durante 20 años, el patriarca se había vuelto bilingüe, por lo que podía darles a las piedras una designación equivalente. Entonces Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por esta razón se le llamó Galaad, o sea, montículo, lo repito otra vez, montículo de testigos, así como Mizpa, torre del vigía. Eso es lo que significa Mizpa, torre del vigía. Este último nombre es un juego con la palabra atalaye, y en la próxima declaración de Labán, atalaye, o sea, vigile, eso es lo que quiere decir vigilar, pues, en otras palabras. Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Este Labán, de veras que tenía una actitud bien hipócrita, bien sinvergüenza, porque cuando a él le convenía, usaba el nombre de Dios y no adoraba a Dios, no vivía según los preceptos de Dios. Versículo 50.
si afligiereis a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. En este punto, Labán expresó su temor de que su yerno afligiría a sus hijas. La palabra hebrea para afligir es aná, con apóstrofe al principio, letra A, y con H al final, aná. Es la misma que se utiliza para el severo trato de Sara para con Agar, cuando nosotros vimos en Génesis 16:6, y que dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, noten el uso de la palabra, ella huyó de su presencia. Podría incluir pues el abuso tanto emocional como físico. A Labán también le preocupaba que Jacob tomaría otras mujeres además de sus hijas, lo cual podía disminuir el estatus de Lea y de Raquel en la casa de Jacob. Además, si las nuevas esposas daban a luz hijos, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, disminuiría la herencia para los nietos de Labán. Y luego la riqueza de Jacob se repartiría en más porciones. Esto para Labán era preocupante, ¿verdad? Con sus palabras de advertencia, Labán estaba proyectando sobre su yerno su propia conducta desviada y sin escrúpulos, porque eso es lo que nosotros podemos ver. Tenía una conducta totalmente desviada y una conducta que no habían escrúpulos en él. Él lo que quería era lograr sus propios intereses, y no hay cosa más terrible cuando una persona lo que quiere lograr son sus propios intereses y no ve los intereses de los demás. Y aquí vemos que poco le importó los intereses de sus dos hijas. Según el registro, él fue quien los había maltratado, sustituyendo a Lea por Raquel en lo que se supone sería la boda de la hija menor. Labán había engañado y maltratado a Jacob varias veces, pese a que Jacob había sido un fiel servidor durante muchos años. A pesar de todo lo que había ocurrido, Labán estaba acusando a Jacob de ser como él. ¿De qué lo acusaba? Un engañoso manipulador. Y si de manipulador vamos a hablar, pues él era el número uno. Parece no haber estado inconsciente de la ironía de su solicitud cuando convocó a Dios como testigo para vigilar a Jacob y evitar que rompiera este pacto. Es como usted imagíneselo en su caso personal. Usted tiene un amigo, usted tiene un pariente, lo que sea, o usted tiene un compañero de trabajo, y usted sabe perfectamente bien que estas personas no dependen de Dios, no alaban a Dios, no glorifican a Dios, y de repente empiezan a alabar a Dios. ¿Para qué? Para lograr sus propios intereses, sus propios propósitos. Este es el caso de Labán. Convocó a Dios como testigo para vigilar a Jacob y evitar que rompiera este pacto. Versículos 51 y 52. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal,
contra mí para mal. Yo cuando era un adolescente tuve la oportunidad cuando ya era un siervo del Señor, andaba por mis, creo que 20 años, y fuimos con el hermano Manuel Azucena a una finca que se llama El Paste, que era propiedad de la familia Rodríguez, cristianos ellos, y fuimos a esa finca, y la finca es fronteriza con las tierras de Guatemala. Y me dice el hermano Francisco Rodríguez, que en ese tiempo vivía, allá adelantito usted ve aquella especie de piedra como un obelisco. Me dice, sí, le digo, ese es un majano. ¿Qué es ese majano?, me dice. Ese majano indica que ahí está la división entre El Salvador y Guatemala. Ese es el uso de los majanos. Yo creo que eso era una práctica más antigua. Creo que ahora usan otros métodos para delinear las líneas fronterizas. Entonces, sin cambios a lo largo de los años, Labán se acreditó haber erigido el majano y la señal como testigos de que ni él ni Jacob pasaría de ellos con la intención de hacer mal al otro lado. Puede que Labán haya ayudado en la construcción tanto del montículo como del pilar. Sin embargo, su declaración deja la impresión de que eran suyos únicamente, así como siguió reclamando que las esposas, hijos y rebaños de su yerno, todo le pertenecía. Entonces, Labán se equivocaba en este asunto, pero en vista de que aún no se fiaba de Jacob, claro, una persona deshonesta, mentirosa, desconfía de medio mundo. Esa es la situación que es bien clara. Labán se equivocaba en este asunto, pero en vista de que aún no se fiaba de Jacob, quería hacer un pacto de no agresión que le garantizara paz con él. Miren lo que dice el versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces, para confirmar pues el propósito de las piedras de Labán, Labán hizo un juramento en el nombre de Dios de Abraham y del Dios de Nacor, el Dios de sus padres. De acuerdo con la versión Reina Valera, las tres frases apuntan al mismo Dios, siendo adorado por Abraham, el abuelo de Jacob, Nacor, el abuelo de Labán, y Taré, el bisabuelo de ellos. Entonces, varias otras versiones presentan esta comprensión del texto hebreo. Hay una diversidad de versiones que presentan esta comprensión del texto hebreo. En este caso, el término repetido para Dios en el texto, Elohei, se lo repito, Elohei hebreo, se entiende sistemáticamente como un plural de majestad. Se entiende sistemáticamente como un plural de majestad. En vista pues de que el relato de los ídolos indica que Labán era un politeísta, ya lo hemos visto. Miren lo que dicen los versos 19 y 30, recordándolos. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?
Una mejor interpretación de su juramento podría ser el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, lo que indicaría que él tenía dos deidades en mente. Es evidente por el hecho de que convocó a estas deidades para que juzguen, o sea, un verbo plural en hebreo, entre ellos dos, pues, en otras palabras. Quizás a modo de contraste, Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre, o el impresionante de Isaac, que él asoció con el Dios de Abraham. Por eso dice el verso 42 de este capítulo 31, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Eso es claro. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y miren qué claro. O sea, Dios le dijo, no tienes que sobrepasarte, en otras palabras. ¿Ven? Versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Después de los juramentos de pacto, Jacob inmoló víctimas e invitó a todos sus hermanos, o sea, sus familiares, pues, para que participaran en comer pan. Mire, recordando Génesis 26, 30 y 31, entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Luego pasemos a Éxodo 24, ahí vamos a leer desde el 5 hasta el 11. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Los críticos han señalado un problema aquí, porque el versículo 46 que dice, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano, parece hablar de una comida anterior sobre el montículo de piedras, y el versículo 54 parece describir una comida posterior tras el sacrificio de Jacob. Pero yo les doy la aclaración. Sin embargo, realmente no hay problema. ¿Por qué digo que no hay problema? Puede que hubo dos comidas como parte de la ceremonia prolongada del pacto. Que hubo dos comidas, ese no es el problema. Otra posibilidad es que ambas referencias señalan el mismo evento. En el versículo 46, la comida del pacto podría ser mencionada en anticipación de su ocurrencia concreta en el versículo 54. La ceremonia selló un pacto de no agresión con juramento de pacto
hechos tanto por Labán como por Jacob. Incluía una comida sacrificial en la que todos participaron antes de pasar la noche en el monte. Su unión contrasta con el hecho de que acamparon en lados opuestos. En Génesis 31:25 dice: alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Mire, lo que viene a continuación es muy interesante, y con esto voy a terminar esta parte tan importante de esta quinta lección sobre Jacob y su familia se apartan de Labán. Y esto lo vamos a basar en el versículo 55. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Hermanos y hermanas, ustedes saben, las heridas del corazón no pueden ser sanadas durante la noche. Sin embargo, a pesar de los malos sentimientos que hayan continuado entre Jacob y Labán, así como sus clanes, se había logrado la reconciliación, y esto es lo mejor. La airada y potencialmente violenta persecución terminó con un pacto entre Jacob y Labán que garantizaba el respeto por la familia, el respeto por la propiedad, el respeto por el territorio de uno y del otro en el futuro, porque esta era la realidad. Por lo tanto, temprano en la mañana, los dos grupos tuvieron, al menos en apariencia, fíjense bien, al menos en apariencia, una despedida amistosa. Labán se levantó y besó a sus hijos, nietos y sus hijas y los bendijo. Sin embargo, si bien Labán, óigase bien, si bien Labán había saludado a Jacob con un beso cuando llegó por primera vez a Harán 20 años atrás, ustedes recuérdenlo, cuando llegó, verso 13 del capítulo 29, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Ve? Jacob se destapó, por decirlo así, ¿verdad? Le dijo todo. Entonces, parece que no hizo tal muestra de afecto por su yerno en esta ocasión. No lo hizo. Todo el asunto había sido un duro golpe para el orgullo del hombre mayor, porque Jacob le había expuesto como un mentiroso, le había expuesto como un tramposo delante de todo su clan. Y qué cosa más dura es esta. Es como que si a mí me pusieran en tales condiciones delante de toda la iglesia. A medida que la familia de Jacob avanzaba a Canaán, un contrariado Labán regresó y se volvió a su lugar. ¿Cómo volvió, hermanos? ¿Cómo volvió? Avergonzado, humillado. Por eso, mire lo que nosotros tenemos que ver pues en esta situación. Fíjese que se ve aún la hipocresía de Labán cuando dice que bendijo a sus hijas y a sus nietos. ¿Cuál bendición? Si no era un hombre que le temía a Dios. No le temía a Dios bajo ninguna circunstancia. Yo paro acá, hermanos, con esta quinta parte,
que corresponde. Y bueno, no les digo lo que viene para la sexta parte porque es una sorpresa. Termino acá pues con la gran ayuda del Señor, y siempre animo a todos aquellos hermanos, hermanas que en otros países escuchan estos mensajes, que hagan esfuerzos por siempre estar pendientes de ellos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque tus mensajes son hermosos, tus mensajes son grandes, los aprendemos, y que este aprendizaje nos ayude a hacer lo mejor cada día delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.